Hola, soy la doctora Carmela Mañas Martínez, soy médico especialista en geriatría, la directora médico del grupo Los Nogales y la presidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. No se puede entender la pandemia sin seguir un orden cronológico. Al principio, ni siquiera la Organización Mundial de la Salud fue capaz de predecir lo que iba a ocurrir cuando el virus todavía estaba en China. Cuando quisieron intervenir las autoridades sanitarias, el virus ya tenía una transmisión comunitaria, es decir, había un crecimiento exponencial de los contagios. También había un crecimiento exponencial de los ingresos hospitalarios por COVID y de los ingresos en UCI. Esto creó verdaderos momentos críticos en la sanidad madrileña. Actualmente estamos mucho más preparados, el tiempo ha ido a nuestro favor. También sabemos ahora que el virus se transmite mucho más rápidamente en los ambientes cerrados, en las instituciones. Luego tenemos que proteger a los más mayores y a los que están en instituciones. También sabemos que no podemos hacer una sectorización de los centros sociosanitarios con relación a los síntomas, porque hay un porcentaje bastante importante de residentes que, siendo asintomáticos, pueden transmitir la enfermedad. Y también sabemos que la realización de pruebas diagnósticas como la PCR debe de ser prioritario en los trabajadores de centros sociosanitarios y en los residentes. Todos estos conocimientos hacen que los protocolos actuales protejan mucho más de la transmisión del COVID-19 en nuestros centros y nos hagan tener una forma de actuación mucho más precisa y eficaz. En la actualidad nos guiamos por diferentes protocolos que han recibido actualizaciones según ha avanzado la pandemia. Estos protocolos nos aseguran una mayor protección tanto de los residentes que están en nuestros centros como los ingresos de nuevos residentes. Nos guiamos fundamentalmente por el plan de contingencia. El plan de contingencia está orientado a identificar los nuevos casos de COVID-19 tanto en los residentes como en los trabajadores, para que podamos ver los contactos estrechos de esos casos y hacer el correcto aislamiento de los residentes con la colaboración de salud pública. También existen procedimientos de diagnóstico, vigilancia y control de la COVID-19 en centros sociosanitarios de la comunidad. Estos procedimientos son realizados por Salud Pública en coordinación con la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad. El último protocolo que estamos aplicando es el de medidas de salidas y visitas de centros residenciales de la Comunidad de Madrid. En este protocolo se regula el régimen de salidas de los residentes, de visitas de familiares dentro de nuestros centros y de los ingresos, de las medidas que tenemos que tener con los ingresos que vienen a nuestros centros. Estas medidas se toman bajo dos parámetros distintos. Primero se tiene en cuenta el nivel serológico que tiene la residencia y también se tiene en cuenta la incidencia de enfermedad COVID-19 que hay en el sitio en donde está ubicado el centro sociosanitario. Para que una persona pueda ingresar en cualquier centro sociosanitario o residencia de la Comunidad de Madrid, tiene que aportar una PCR que sea negativa en las últimas 72 horas.
Además de esa PCR que es obligatoria para el ingreso en cualquier residencia, en el grupo de Los Nogales también realizamos un test rápido IgG-IgM y también hacemos un estudio minucioso de la historia clínica del paciente para ver si ha podido tener o no la enfermedad. Si una vez que hemos realizado la PCR, el estudio serológico y el estudio de la historia clínica, nosotros procedemos a ubicar al nuevo ingreso en la zona con la que más vamos a protegerle a él y al resto de los residentes que están en la zona. Todo ingreso que proviene del domicilio tiene que hacer una declaración responsable de que no ha tenido síntomas de la enfermedad COVID-19 en los últimos 14 días, así como que no ha sido contacto estrecho de algún enfermo de COVID-19 en los últimos 14 días. Una vez esto, le realizamos el test y entonces en el test podemos tener que sea IgG positivo, entonces él va a hacer las actividades normales que se realizan en el centro porque él va a estar protegido porque tiene anticuerpos que le protegen de la enfermedad, o puede ser IgG negativo. En el caso de que sea IgG negativo, nosotros le colocamos en una zona en donde todos los pacientes han pasado la enfermedad, justamente para que si hay un brote, estos residentes hagan de escudo para proteger a ese ingreso que viene de fuera. Si el resultado del test rápido fuese IgM positivo, se procede rápidamente al aislamiento del paciente para realizarle lo más rápidamente posible una PCR, porque puede ocurrir, y a veces ocurre, que las PCRs que se hacen antes del ingreso en la residencia sean falsos negativos. Con todo esto garantizamos bastante bien la protección de los ingresos de los residentes en nuestros centros y de los propios residentes. Nosotros tenemos una zona roja, que es la zona COVID-19, que es donde ubicamos a los residentes que están activos, que tienen la enfermedad COVID-19, tengan o no tengan síntomas. Luego tenemos una zona que es la zona ámbar, en donde ubicamos a dos tipos de residentes. En la zona naranja ubicamos a aquellos residentes que tienen síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19, hasta que realizamos esa PCR que se hace de forma bastante rápida. Y dentro de esta zona ámbar también tenemos otra zona que nosotros llamamos más amarilla, en donde ingresamos, ubicamos a los residentes que han sido contactos estrechos de algún caso, si lo hubiera, que muchas veces no lo hay, un caso COVID dentro de nuestro centro. Además de estas dos zonas, que son zonas en donde se utilizan EPIs completos y son zonas en donde son habitaciones individuales, están muy protegidas y que tienen circuitos de acceso completamente distintos al del resto de residentes, también tenemos una zona verde y otra zona azul, que dependiendo del estado serológico del centro pueden estar conjuntas. En la zona verde estarían los pacientes, los residentes que han pasado la enfermedad y que tienen seroprotección, y en la zona azul están los pacientes que nunca han pasado la enfermedad COVID-19. Es muy importante que estos pacientes estén muy bien identificados dentro del centro, porque todo el trabajador debe de saber que estos pacientes son los más vulnerables, con los que vamos a tener unas medidas mucho más estrictas para evitar que se puedan contagiar de la enfermedad. La mejor manera de proteger a los residentes de un contagio es la formación y la concienciación tanto del personal que trabaja en los centros como de los propios residentes. Nosotros hacemos respetar al máximo las medidas de distanciamiento social y las medidas de higiene a los residentes.
En las medidas de distanciamiento social es obligatorio que todas las actividades se realicen con una distancia entre residentes de mínimo 1,5 metros, 2 metros. También sabemos de la primera oleada que los comedores han sido un punto de contagio importante, por aquello somos tremendamente estrictos de que todos coman con una distancia de seguridad de 1,5 metros, 2 metros. También les incitamos a que lleven puesta las mascarillas quirúrgicas. Es verdad que hay pacientes que tienen deterioro cognitivo en donde nos cuesta bastante, pero todos aquellos que son válidos las tienen que portar siempre que salgan de sus habitaciones y siempre que el personal entre en las habitaciones. Y luego las medidas de higiene. Nosotros tenemos geles hidroalcohólicos por toda la residencia y no solamente eso, sino que incitamos a que los propios residentes cada hora, hora y media hagan una higiene de manos. Por supuesto, a las entradas en los comedores, a las entradas de terapias, en las salidas a los centros, todos tenemos que hacer una correcta higiene. Entonces, esas serían ser muy estrictos con los residentes para que cumplan las medidas de distanciamiento social y las medidas de higiene para protegerles del posible contagio de un COVID-19. En cuanto tenemos notificación de que un residente tiene una PCR positiva, se procede inmediatamente al aislamiento de ese residente en la zona roja. Posteriormente se pone en conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y de la Dirección Médica, que junto con el coordinador médico del centro y la directora del centro se va a hacer un estudio exhaustivo de los contactos estrechos, bien sean contactos estrechos de trabajadores como de contactos estrechos de los residentes. En caso de tener contactos estrechos de trabajadores, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales junto con el Servicio de Vigilancia de la Salud se encarga de realizar la PCR correspondiente para proceder o no a la cuarentena del trabajador. En el caso de los contactos estrechos de residentes, la directora o el director del centro tiene que comunicarlo rápidamente a la Dirección General del Mayor y a la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad. De igual manera, el coordinador médico del centro tiene que ponerse en contacto con el geriatra de enlace y con la unidad de apoyo de residencias y salud pública para que entre todos se haga un estudio exhaustivo de esos contactos estrechos de residente, se haga el aislamiento correcto de estos residentes y se hagan lo más rápidamente posible las PCRs de estos residentes. Una vez que ya tenemos el estudio completo de los contactos estrechos, intentamos identificar el caso índice. El caso índice es aquella persona que ha introducido el virus dentro del centro, que no tiene por qué ser el mismo que el caso cero, que es el primer caso que salta. Con eso nosotros hemos cerrado el brote y ya podemos decir que tenemos controlado el estado epidémico dentro de nuestro centro. En ese momento no es necesario, por supuesto, cerrar el centro y podemos seguir recibiendo visitas y recibiendo ingresos. Al ser un virus nuevo, han habido múltiples actualizaciones de los protocolos desde un principio. En esta segunda oleada estamos mucho más preparados y nosotros tenemos protocolos interiores que están hechos por la Consejería de Sanidad, Salud Pública y por la Consejería de Políticas Sociales. La Consejería ha clasificado las residencias de la Comunidad de Madrid en 3 tipos. Las de tipo A, que son las residencias que tienen personal cualificado para poder dar tratamiento intravenoso y además tienen capacidad para poder hacer un aislamiento y una zonificación de la residencia dependiendo del estado epidemiológico de la misma.
Hay otro tipo de residencias que son las tipo B, en las que sí que están cualificados para dar tratamientos, pero no tienen capacidad de aislamiento. Y las residencias de tipo C, que serían las residencias que no tienen ni personal cualificado ni capacidad de aislamiento. Bueno, pues en un principio en Los Nogales todas nuestras residencias son del tipo A, en todas tenemos personal cualificado y tenemos capacidad de aislamiento. Nosotros el riesgo lo medimos por la incidencia de casos COVID-19. Debemos estar en una incidencia aproximada de 400 casos por 100.000 habitantes. Esto significa que estamos en un nivel muy alto de incidencia de COVID dentro de la Comunidad de Madrid. Es cierto que la incidencia no es homogénea en todos los barrios de Madrid ni en todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Estos son 3 niveles, lo que nos han dicho el protocolo. En el nivel 1 estarían, si tuviéramos una incidencia menor al 50 casos por 100.000 habitantes. El nivel 2 sería si estamos entre 50 y 80 casos por 100.000 habitantes, y el nivel 3 estaría en más de 80 casos por 100.000 habitantes, con lo cual actualmente en la Comunidad de Madrid se supera ampliamente la incidencia, con lo cual tenemos las mayores medidas de restricción pasado el estado de alarma. Quiero aprovechar esta pregunta para agradecer de nuevo a los familiares su comprensión y la colaboración que nos han dado a todo el personal durante la pandemia. Es muy duro para los familiares el no haber podido venir a ver a los residentes durante todo el tiempo del confinamiento. Esto les crea una gran inseguridad y una gran incertidumbre. Cierto es que en Los Nogales, desde mediados de marzo, estamos haciendo videoconferencias para que los familiares puedan ver a los residentes, pero desgraciadamente eso no es igual que poder ver a tu familiar. Lo más importante es el controlar, como he dicho anteriormente, cuando se produce un caso dentro de un centro, porque si nosotros actuamos rápido y tenemos controlado el brote, no nos van a exigir restringir las visitas de los familiares dentro de las residencias. Entonces, lo más importante es actuar rápidamente para que no tengamos que cerrar los centros porque se declare un brote importante dentro de alguno de nuestros centros. No podemos incumplir las normas que nos dan las instituciones que tienen esa potestad, y tenemos que regirnos por el régimen de visitas que nos dicen que tenemos que tener dependiendo del estado serológico del centro y de, como hemos visto antes, el grado de incidencia de enfermedad COVID que haya en la región en donde se encuentre nuestro centro. Es muy importante el estudio serológico, y aprovecho para decir que se ha hecho un gran esfuerzo para poder saber el estado serológico de todos los residentes de todas las residencias, de tal manera que nosotros hoy en día sabemos si tenemos muchos pacientes que han pasado la enfermedad o menos. Tienen que entender los familiares que en aquellos centros en donde haya menos pacientes que han pasado la enfermedad, tenemos que ser mucho más estrictos a la hora de restringir las visitas de los familiares, pero tenemos que proteger fundamentalmente a nuestros residentes. Es cierto que la política actual de Los Nogales siempre va encaminada a intentar restringir lo menos posible las visitas de los familiares a nuestros centros. Creemos que es muy bueno para nuestros residentes emocionalmente el poder ver a sus familiares. Aquí también quiero volver a hacer hincapié en que cuando salgan para ir al banco o ir a un notario, guarden siempre el distanciamiento social y tengan la mascarilla puesta en todo momento.
Cuando los familiares vienen a los centros, en primer lugar se les toma la temperatura y se les hace una higienización de las suelas de los zapatos con esterillas, con soluciones de lejía, y una higienización de las manos con soluciones hidroalcohólicas. Se tiene un control de las visitas que se reciben y se les hace firmar una declaración responsable de que no han tenido contacto durante los últimos 14 días con enfermos COVID-19 y que no han tenido sintomatología compatible en los últimos 14 días. Se les insiste en que por favor mantengan el distanciamiento social y no se acerquen a su familiar a menos de 1,5 metros. Y por supuesto que siempre conserven la mascarilla puesta. Es muy importante la concienciación también de los familiares, en donde el mantener la mascarilla y guardar el distanciamiento social con el residente es fundamental para protegerlos y para que no se pueda contagiar del COVID-19. Lo más importante, como he dicho antes, es la formación y la concienciación de los trabajadores. Luego, esto creo que es crucial para proteger a todos nuestros residentes. En primer lugar, por supuesto, no pueden acudir al centro de trabajo si han tenido síntomas compatibles con la enfermedad, y tampoco pueden acudir si han sido contacto estrecho de algún enfermo COVID-19. Cuando entramos en los centros nos toman la temperatura, tenemos que hacer la higienización de los zapatos con soluciones de lejía y la de en las manos con solución hidroalcohólica. También debemos de guardar el distanciamiento social. Para ello lo que hacemos es hacer entradas, fichajes por turnos para que no haya conglomeraciones en los fichajes. Entonces aquí es obligatorio hacerlo por turnos y obligatorio guardar estrictamente las medidas de distanciamiento social de 1,5 metros, 2 metros, sin quitarse la mascarilla en los vestuarios, y en las zonas de descanso de café quitárselas únicamente para tomar el café. En la zona roja y en la zona naranja se debe de llevar el equipo de protección individual completo, que consiste en mascarilla FFP2, protección ocular o pantalla, el gorro, la bata plástica o el buzo, doble guante y las calzas. Luego, en la zona verde y en la zona azul, todos nuestros trabajadores llevan FFP2, no es obligatorio, pero nosotros lo hemos hecho obligatorio, y llevan unas batas especiales que cubren los uniformes de trabajo de diario, y diariamente se retiran, se lavan en el centro tanto las batas como los pijamas o los uniformes de los trabajadores. Es fundamental seguir estas medidas para poder proteger adecuadamente a nuestros residentes. También en la zona azul, en el momento de asearlos, de levantarlos o de acostarlos, todos los trabajadores tienen que ir con pantalla, porque los residentes intentan tocarlos, entonces es para evitar el posible contagio. Se realizan PCRs a todos los trabajadores que han estado de vacaciones o de permiso más de 14 días al ingreso en el centro. Además, también realizamos test rápido a estos trabajadores, y también se les hace la PCR a todos los nuevos ingresos de trabajadores que vienen a nuestros centros.
En el caso de que un trabajador dé positivo de coronavirus, lo tiene que comunicar y se pone en contacto la jefa de personal del centro con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y la Dirección Médica. Conjuntamente se hace un estudio de los contactos estrechos que haya podido tener ese trabajador para llegar al aislamiento de esos contactos estrechos y realizaciones de PCR para intentar en el mínimo plazo posible parar el foco y no producirse la extensión del virus en el resto del centro. Los trabajadores inmediatamente, por supuesto, se produce la cuarentena de ellos en su domicilio y se les realiza PCR a todos los contactos.